El Imperio contraataca. Introducción. En los últimos años se ha venido formando un movimiento hispanófilo considerable que utiliza principalmente las redes sociales para promover sus convicciones culturales, historiográficas y políticas. Tales convicciones subrayan la falsedad de la leyenda negra anglosajona contra la hispanidad y la generosísima acción civilizadora del Imperio español en América. La ponencia pretende analizar este movimiento y sus principales argumentos historiográficos que implica la recuperación de la leyenda rosa de la conquista de América. Aunque algunas cosas se plantean en términos amplios, México y su conquista son la base de la mayoría de estos planteamientos. 1. Descripción. Al movimiento lo llamo por el momento neorrosista porque es algo así como la versión 2.0 de la leyenda rosa del siglo XVI. Uso la metáfora del árbol para indicar lo que lo sostiene, su cuerpo y sus divisiones en múltiples y diferentes ramas. Hacia arriba es la parte de las ideas, la parte más abstracta e interpretativa. Tenemos que el movimiento se divide en dos: contra la leyenda negra y recuperación de la leyenda rosa. De contra la leyenda negra surgen 6 ideas. Por su parte, la recuperación de la leyenda rosa se divide en dos ramas: Glorias del Imperio, que tiene 6 ideas, e Ignominia Salvaje, que tiene 7. Visto en un cuadro, queda como sigue. Veamos lo mismo que acabo de decirles, nada más que está en un claro, y los ejemplos son: contra la leyenda negra no se robaron el oro, no existió genocidio, no fueron colonias, sino virreinatos, etc. Glorias del Imperio, Cortés perdonó a los caníbales, los españoles eran pro mestizaje, no racistas, los españoles católicos hicieron gramática náhuatl, los españoles no fueron violadores, y aquí está lo último: los indios adoraron al diablo, los indios eran primitivos, los indios regalaban a sus mujeres, etc. Y aquí está la parte de abajo, que están las asociaciones, congresos, youtubers, etc. Voy a pasar directo ya. 2 ejemplos de ideas neorrosistas en videos de YouTube. Me interesa que los conozcan de forma directa, así que los voy a pasar y yo no voy a hablar hasta que terminen. Vamos. De todo el oro y plata que se ha extraído en México desde 1521 hasta el 2021, o sea, 500 años, en el periodo virreinal, cuando se robaron nuestro oro, se extrajo el 7% de todo lo que se ha extraído hasta ahora. Es decir, nada. Y de ese 7%, lo que se va a España es el quinto real. Es decir, el 20% de ese 7%. Perdón, no nos robaron nada, pero además no se lo llevaron, se quedó aquí. Cuando preguntan, ¿dónde es que el oro que se robaron? Pues que en México la gente piensa que todo es gratis. Perdón, España construyó imperio, en el mejor de los sentidos de la palabra imperio. España se replica a sí misma. España construye más de 1000 ciudades en América. 1000 ciudades no se construyen gratis. Construye ciudades, acueductos, pueblos, puertos, palacios, colegios, universidades, templos. ¿Dónde está el oro que se robaron? En los retablos barrocos de todos los templos. Bueno, ya no está ahí. ¿Sabes quién se robó ese oro? Los revolucionarios. A ver, un dato fundamental: en 1821, cuando se consuma la independencia, ojo con esto, el 60% de la población de Nueva España, convirtiéndose en México, hablaba lenguas indígenas. El 60% de la población era indígena. Esto te habla, uno, que no hubo genocidio, y dos, que no hubo imposición del español como lengua, porque el 60% de la población habla una lengua indígena. 100 años después, en 1921, es el 8%. Perdón, ¿dónde cayó tremendamente la población indígena? En el siglo XIX, en el México independiente. Es el México independiente el que masacró a los indígenas, y entonces mejor le vamos a echar la culpa al virreinato, pero los datos de la lengua están ahí clarísimos. Entonces nos habla de que no hubo esta imposición en el virreinato y que en realidad son los países independientes de toda la América hispana los que imponen el español, bajo este esquema nacionalista de todos tenemos que pensar igual y por lo tanto todos tenemos que hablar igual. Había una gran civilización y España la destruyó. Mire, señora, terminemos con los mitos.
Una civilización no se juzga por sus obras materiales, se juzga por sus valores, por los valores que la sustentan. Si juzgásemos a los pueblos, a los gobiernos, por las obras materiales, pues señores, entonces no hay ninguna duda que la mejor Alemania fuera de Hitler, porque como obras materiales hizo un montón. Sí, que él era un grupo de asesinos, era un gobierno de asesinos, con cámaras de gas, el equivalente a la cámara de gas son las pirámides. Entonces que ahora esté de moda reivindicar y lleven a los turistas y la iluminen las pirámides, es como iluminar y reivindicar las cámaras de gas. Los aztecas entendieron que era así. Porque fíjense usted una cosa, entra Cortés a Tenochtitlán. ¿Y qué es lo que tendría que haber pasado? Lo que tendría que haber pasado es que Cortés entra con 300.000 tlaxcaltecas, totonecas, que durante años le han matado a Jaime, a su esposa, a su hijo. Pero Jaime tiene un odio terrible, es decir, lo que quiere es matar a los otros. Y sí, es la naturaleza del hombre, es decir, si le han quitado a su esposa, a sus hijos, a su hermano y a su padre, él quiere entrar a Tenochtitlán y acabar con los aztecas, asesinarlos. Y sí, usted me y sí, no está bien, mire, no está bien, pero es la naturaleza del hombre. El hombre tiene un odio gigantesco porque tiene un odio acumulado. ¿Y Cortés qué dice? No, escúchenme. Ahora ustedes no pueden comerse a los otros, matarlos así. Se acabó, es otra historia. Sí. Acá empezamos una cuenta nueva, una página nueva de la historia. ¿Y qué es lo que pasa? Es que Cortés va a poner presos, a asesinar a la aristocracia azteca, a la hija de Montezuma, a los nobles. No. Entonces dice, señores, es una página nueva, damos vuelta a la página, acá hay una gran reconciliación, esto se terminó, hay una historia nueva, ya hay que entender que pasamos otra cosa. Va a haber un mestizaje entre españoles y tlaxcaltecas, entre españoles y aztecas, es una historia nueva con valores nuevos, porque ese Dios de la muerte que han ustedes adorado se terminó. Y entonces pasa que la hija de Montezuma, el emperador antropófago, se casa con españoles, y no una vez, varias veces. Se ve que a los españoles los han matado en la cama. No negó todo el pasado azteca. Si yo hubiese sido español o Cortés, yo lo hubiese negado. Es decir, hubiese dicho a estos tipos, no voy a dejar uno vivo, no voy a dejar ni recuerdo de su lengua, porque han sido como el demonio. Pero se ve que esos españoles eran más católicos que yo. Perdonaron un imperialismo antropófago y dijeron, no, todo hombre tiene redención. Y entonces los sacerdotes españoles convirtieron la lengua nahual, ellos no sabían escribir, en lengua escrita, y le dieron una gramática, 40 años antes que la gramática, o 30, no importa si son 40 o 30, que la gramática inglesa y alemana. Es decir, aquel al que vencí, que estaba en el error, le digo, no, pero yo quiero incorporarte, es decir, no quiero que pierdas tu cultura. Tu lengua tiene que ser lengua escrita, y para eso necesitas una gramática, y yo te hago la gramática, y tu nobleza, al cual yo derroté, y tengo derecho a exterminarla, no voy a exterminarla. Se van a casar con mis nobles, con mis soldados, y voy a respetar tus títulos de nobleza, y vas a ser grande en España, porque ahora hay una historia nueva. Todos estamos redimidos, porque los españoles sabían que ellos también eran pecadores, que todos somos pecadores. Y si todos somos pecadores, ese pecado de ellos también debía ser perdonado, y comenzar una historia nueva. Yo les puedo asegurar que jamás en la historia de la humanidad hubo un caso semejante, nunca, jamás. Porque hay que encontrarse con un infierno como el infierno azteca y decirle al otro, mira, yo también me equivoqué y también cometí errores y
pero estamos hablando de imperialismo antropófago. Hoy, cuando uno va a México, lo invitan a comer pozole. ¿Saben cómo se hacía el pozole? El pozole se hacía con el muslo humano. Se hacía con chocolate amargo, ¿está? Chocolate amargo, que era la salsita, con picante, con ají picante, y ahí la patita dividiendo, ¿no? Pipín, y dividiendo la patita. Bueno, para 3 canales de youtuberos. Para acercarnos a este fenómeno, lo que hice es empezar a registrar los canales que tenían más fuerza o más frecuencia en internet, pues, y encontré estos, ¿no? Entonces son 12 canales con sus inicios, las fechas en que iniciaron, sus suscriptores, la cantidad de videos que han hecho y las visualizaciones. Son 12 canales españoles de YouTube con un total de 838.860 suscriptores, 11.182 videos y 165.726.707 visualizaciones. ¿Qué significa todo esto con exactitud? Pues quién sabe. Solo son números indicativos de un movimiento temático en las redes sociales que tiene cierto auge. Es decir, no tengo más datos como para poder avanzar más en decir qué tanto de la red es esto, o cosas un poco, porque tienen un ritmo de producción de como el que tienen, o qué es lo que le lleva a unos al éxito y a otros no tanto, etcétera, ¿no? Es muy difícil eso. Sin embargo, no deja de ser interesante ver que 4 canales, estos que están marcados en amarillo, son exitosos, se crearon entre 2016 y 2019. Y Pax Hispánica llama la atención, pues en solo 4 años ha alcanzado 40 millones de visualizaciones. Otra manera de acercarnos es viendo la producción, y hice un cálculo de los últimos 3 meses, del 17 de marzo para atrás, y estos son los resultados, ¿no? Casa de las Américas ya subió 58 videos, Reunificacionistas 88, Héroes de Cavite 49 y Paz Hispánica 31. Más o menos estás hablando de que Casa de las Américas sube uno cada 2 días, Reunificacionistas, perdón, un video diario, más o menos, ¿no? Héroes de Cavite, cada 2 días, pues, y el otro cada 3 días, ¿no? Esto de alguna manera nos habla de que es un esfuerzo, digamos, profesional y no ocasional. O sea, hay gente que está dedicada a hacer esto. Bueno, otra forma de acercarse es viendo los canales en sí mismos. Y aquí nada más les muestro muy rápidamente lo que son las carátulas de los videos y sus cifras básicas que ya están aquí en los cuadros, ¿no? Entonces, Héroes Cavite y todo lo que están publicando, ¿no? Todos los títulos, ahí se los dejo un momentito nada más. Voy a ver si subo esto a YouTube para que lo puedan ver con más calma, o entren ustedes a YouTube y vean lo que hay. Pero este es uno, este es el otro, Paz Hispánica. Aquí están otros videos, ellos se citan a sí mismos, incluso algunos se repiten, etcétera, pero todos van andando. Aquí está 2 autores muy frecuentes últimamente, que son Zunzunigui, que tiene 17 millones de visualizaciones, y Guyo, que son el que ya también vimos, que tiene menos visualizaciones, pero es 45.000, pero tiene 14 videos. Esto quiere decir que lo que pasa es que es él como que más bien lo entrevista, no es que él suba los videos. Aparte de eso, hay más productos que son congresos. Desde 2021, por lo que pude ver, están haciendo congresos cada año. Solo conseguí la información de estos, y este año va a ser en Puerto Rico. El año pasado fue en Cartagena, y aquí están las conferencias de Cartagena. No son todas, hay muchas más, pero ahí están los temas, pueden verlos. Por ejemplo, no sé, el cacao como producto de la hispanidad, no de los indios, de la hispanidad. Habría que verlo para ver qué dicen, y así, ¿no?
También están las películas y documentales, están disponibles en YouTube, hay que verlas, yo la verdad no las he visto, son todas así como una onda muy folclórica, turística y muy festiva, de que todo el mundo es feliz con siendo hispanista, ¿no? También están las conferencias, y organizan conferencias, hay un jueves hispanófilo donde se dan conferencias incluso en varias ciudades de Europa. Y luego están los libros, que son una serie de libros, todos asociados al tema, sobre la leyenda negra, el Sacro Imperio Hispánico, todas las batallas de Filipinas, leyes de Indias, que se publican hace relativamente poco, todos en este más o menos mismo sentido. Y aquí hay otros libros más, que son, estos son los de Zunzunegui, o sea, un audiolibro, este es contra la 4T, y esta es Los Tres de Gullo, que aprovechó la propuesta de AMLO del perdón para sacar 3 libros, ¿no? Madre Patria, Nada de lo que hay que pedir perdón, y Lo que América le debe a España. Y estos son otros que son muy significativos por las portadas, que siempre tienen 1492, el fin de la barbarie, el comienzo de la civilización en América, ¿no? Este es un meme. Entonces, ¿qué hay detrás? Detrás del neorrocismo está la leyenda negra, considerada como propaganda falsa y perniciosa. El problema, dicen ellos, es que se hizo dominante en España y en muchas partes del mundo, matando el espíritu de la hispanidad. Los españoles de hoy viven deprimidos, sin encontrarle un sentido a sus vidas, perdieron su fe y su autoestima. Las nuevas generaciones se sienten culpables, odian a España, se odian a sí mismos, se volvieron chavales imbéciles, algo así como cupas, flojos, ninis, ¿no? Algo así, que han olvidado la grandeza más grande de todas las grandezas, que es el imperio español católico y su labor civilizadora en el mundo. Frente a esto, los verdaderos hispanistas se rebelan, o sea, ellos, el imperio español fue lo mejor de la humanidad, el hispanismo la mejor civilización, van a desmontar la leyenda negra y sustituirla con la verdad, van a rescatar las glorias del imperio y el proceso de civilización de los salvajes. Así sanarán la autoestima y terminará la crisis existencial. Cortés es un ejemplo para la humanidad. Los hispanos del mundo debemos de despertar y unirnos para volver a ser un imperio feliz y poderoso, que nos salven de las patrañas anglosajonas y que nos dé un lugar destacado en el mundo. Entonces, bueno, esto es lo que está aquí en el cuadro. Y aquí están algunos ejemplos de los trabajos, está un psicólogo hablando de cómo la gente queda afectada psicológicamente y se deprime y pierde la identidad y así, ¿no? Otro sujeto que sostiene que la hispanidad es la obra más perfecta que ha hecho Dios sobre la tierra. Y bueno, así están, ¿no? Las críticas a Petro, a Sheinbaum, a los nazis, los aztecas como nazis. Y aquí está Sun Tzu diciendo, juntos fuimos imperio. O sea, el chiste era que él, como es mexicano, pues es muy importante que un mexicano lo diga, y eso gusta mucho en España, ¿no? Entonces, pasamos aquí a las propuestas historiográficas, que son estas, ¿no? Básicamente ya las vimos, se resumen en esto. No hubo conquista, no hubo colonia, el mestizaje fue voluntario, no hubo genocidio sino salvación, sí hubo un imperio caníbal, se civilizó a los indios y no se llevaron ningún oro. Es más o menos las tesis básicas. Para terminar, aquí les dejo estas reflexiones, y para terminar leo lo siguiente. El imperio contraataca es un interesante fenómeno en marcha. Es una construcción de un frente ideológico de un segmento social que busca tener presencia y consenso político en Hispanoamérica y en el mundo global. Propone la reunificación de la hispanidad de los pueblos que constituyeron el imperio español del siglo XVI al XIX y cierto regreso a los valores religiosos y morales hispanistas, manteniendo la discriminación y demonización de valores indígenas. Este proceso incluye una interpretación histórica de la conquista y la colonización de México y América. Niega o minimiza el abuso de la mala conducta de los conquistadores y justifica falsa pero eficientemente lo que fue la imposición autoritaria de una política de aculturación etnocida.
En realidad es vergonzoso el uso maniqueo que hacen de la historia. Es una afrenta a la historia ocurrida y a la disciplina, y es una ofensa a los pueblos indígenas actuales descendientes de los agraviados por la conquista española. Es también una afrenta a los convenios internacionales vigentes en materia de genocidio y etnocidio. De lo más interesante es el espacio que van adquiriendo en medios y redes sociales, en el que destaca la ignorancia y la enorme autocomplacencia permisiva del público. Y dejo una pregunta un poco pacheca, pero abierta, que dice: ¿qué de lo que nosotros escribimos en este seminario llega al gran público? ¿Qué de lo que hacen estos neohispanistas, que lo que hacen estos le llega al gran público? ¿Qué va a suceder con el paso del tiempo? Gracias.